Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer estar en contacto nuevamente con ustedes. Comienza Sujetos de Derecho, recuerden que estamos en redes sociales, en vivo, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Sujetos de Derecho y en redes sociales, Red X, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hoy vamos a estar hablando sobre la reforma del Código Arancelario para abogados en la provincia de Córdoba, un interesante evento desarrollado en el colegio por la Sala de Nobles. También hablamos de los proyectos de reforma laboral en la Argentina que se vienen en algunos meses en nuestro país. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. Jornada de talleres prácticos sobre reforma del Código Arancelario para abogados, organizado por la Sala de Nobles en el Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto. Dialogamos con el responsable de la sala, el doctor Nicolás González. Bueno, la verdad que la Comisión de Nobles siempre tenemos este eje de llevar este tipo de talleres prácticos, académicos, donde, bueno, pregonar la capacitación, el debate, y no solamente en este caso entre colegas, sino también entre operadores de sistemas jurídicos. La verdad que la reforma del Código Arancelario es algo que teníamos pendiente, ¿sí? Lo pudimos desarrollar. Obviamente agradecemos a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que se acercaron al colegio a brindar sus conocimientos y ya la experiencia que han tenido sobre el tema. Creemos que esto era totalmente necesario, ¿sí? Involucrarse sobre el trabajo profesional que hacemos los abogados y los colegiados. Era totalmente necesario, creo que la reforma ha sido positiva, trayendo conceptos claros sobre las bases, a su vez respetar los mínimos y hacerlos obligatorios, algo que por ahí creemos los colegiados que estaban siendo afectados. Se han acercado vocales de cámara, jueces de primera instancia de otras jurisdicciones, funcionarios, lo cual fue muy nutrido, un debate la verdad que muy bueno. Además también se acercaron otros funcionarios del Poder Judicial y obviamente colegas matriculados. La verdad que ha sido una jornada muy positiva. La reforma del Código Arancelario, particularmente en la provincia de Córdoba, ha introducido cambios significativos para regular honorarios de los abogados. Dialogamos con la doctora Anabel Valdés Márcara. Y estoy muy agradecida por la convocatoria que ha tenido la Comisión de Jóvenes Abogados, que haya sido presencial también. Es un tema que tiene mucho interés. Y también estoy muy agradecida por los jueces también que se han presentado, en especial el doctor Martínez Demo, que vino desde Arroyito para brindar desinteresadamente una capacitación en esta temática que por ahí el abogado defiende el derecho de otro y se olvida de sus propios derechos. Mi exposición tuvo que ver cómo interpretamos la ley, la reforma en el contexto actual. Se trata de una ley que viene precisamente a reivindicar el derecho del abogado, a darle mayores poderes y legitimación para participar en el proceso en defensa de sus derechos, que son de origen constitucional y tienen naturaleza alimentaria. Es una herramienta que se suma en todo el desarrollo que tenemos a nivel legislativo provincial. Le da la posibilidad al abogado de estar más presente por sus derechos y dentro del proceso poder formular peticiones, incidentar, cuestionar, apelar también. Entonces creo que es una buena herramienta que los abogados tienen que conocer y que a su vez pueden utilizar viendo todo el contexto, ¿no? Estamos atravesando a nivel país
diversas situaciones que hacen que haya mayores conflictos o la realidad económica, ¿no? que se atraviesa como sociedad. Y bueno, esta ley le viene a dar al abogado la posibilidad de tener un proceso más oral, por ejemplo, para reclamar sus honorarios, en términos claros, en términos de eficiencia, más rápido, poder, si existe el reconocimiento por parte del deudor y expresó el monto, perseguir, se hacen exigibles, cuestionar las bases, establece mínimos más amplios, prevé la gran modificación, es que prevé que la regulación sea con una unidad de valor que es el ius. Entonces eso es como una gran conquista para los abogados. El tema del lenguaje y el tema de poder pedir, ¿no? Que a veces se posterga ese derecho del abogado para el momento de la sentencia. Y así pasada se desarrolla todo el proceso y recién en la sentencia se cristalizaba. Esta reforma le viene a dar mayores poderes y atribuciones al letrado para defender su propio derecho, y la conferencia tuvo que ver un poco con esto, ¿no? Siempre para poder dar hay que recibir, y para poder recibir hay que saber pedir. Muchas veces no se pide, por ejemplo, la regulación en base a la base real y actual del bien, no se pide. Y después pasa que si no se pidió, o se pidió, pero no se fundamentó. Entonces, eso es importante. Y el juez que tiene que regular, necesita el pedido y necesita también la fundamentación, la estimación de las bases, el decir por qué la labor fue exitosa, por qué se considera que merece mayor retribución, por qué hacer ver, ¿no? A veces el abogado se dedica a defender el derecho de otros, solucionar el conflicto y posterga su propio derecho. Y bueno, y esta conferencia tuvo que ver con el pacto que puede hacer con su cliente, el incidente del proceso regulatorio y el cobro de los honorarios. El tema de honorarios a veces transcurrían mucho tiempo hasta el momento de la percepción. Hoy la ley le prevé que si hay un reconocimiento, y también está subyacente este tema de la honestidad en el proceso. Eso es algo muy positivo, ¿no? Con la concentración de los actos y poder decir, bueno, arreglar, ¿no? Llegar a un arreglo y decir, bueno, no, sí me debía. Yo quiero esto, pero vos, si reconoces, ahora si te opones o no te opones, ¿no? La convocatoria esta es la segunda que nos hacen. Celebro esto que sea presencial, porque también permite este cara a cara, ¿no? Que se ha perdido desde el expediente electrónico, se ha perdido bastante. Entonces tienen dos herramientas muy positivas. La oralidad, que viene a traer, ¿no? Este tema de lograr la solución de los litigios, la conciliación, un procedimiento más rápido dentro de un plazo razonable, que son todas garantías constitucionales. Y ahora poder ellos, en ese marco, también introducir la pretensión de sus honorarios y hacerlos valer. Y decirle al juez, ¿no? Hay una de las pautas, dentro de las pautas cualitativas que el juez puede ponderar, que es el inciso 12 que se incorpora, que tiene que ver con la colaboración del abogado para la resolución eficaz del proceso, de la causa. Entonces, creo que como operadores jurídicos, y bueno, habiendo abrazado esta profesión, tienen un rol muy importante para cumplir en la sociedad, y en el marco de la oralidad se puede lograr ese desempeño, ¿no? De decir, bueno, sí, le solucioné este problema a esta persona y a su vez también obtuve una retribución justa, digna y proporcional al tiempo que empleé en mi trabajo. En la provincia ha sido un avance porque, bueno, ahí en la conferencia referí a nivel nacional está la ley desde el año 2017 que toma esta unidad de medida arancelaria, la UMA, y el artículo 19 y el artículo 51, y la Corte en el año 2023 sacó un acuerdo donde preveía esto, ¿no? De que los honorarios del abogado frente al aumento de los jueces nacionales, de las remuneraciones, iban de la mano.
Eso le da al abogado previsibilidad, ¿no? Y actualización, son mecanismos de actualización. Y a su vez, la ley nacional preveía que ese honorario usaba esa unidad de valor, pero en moneda de curso legal. En cambio, esta ley provincial, la nuestra, si bien toma luz, una unidad de valor, también tiene otras variables más que le da más herramientas al abogado para decidir por qué vía o cómo quiere sus honorarios. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Bienvenido. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Reforma al Código Arancelario, las modificaciones sustanciales, los casos prácticos. Esta reforma que busca mayor proporcionalidad, seguridad jurídica y una actualización de los criterios para la determinación de la base regulatoria. Dialogamos con el juez de la localidad de Arroyito, Gonzalo Martínez Demo. En la charla que me invitaron, y quiero aclarar que no se malinterprete, dije recién que todos los operadores de la Administración de Justicia, los abogados que son necesarios y obligatorios para poder abogar, defender y obtener reconocimiento de los derechos de los justiciables, y nosotros los encargados de resolver esos conflictos, tenemos que trabajar menos pero cada vez mejor. Y para trabajar menos y cada vez mejor es fundamental la capacitación, el estudio y desde el punto de vista de la colegiatura, cuando nos convocan a gente que trabaja en el Poder Judicial, podemos tener una mixtura en la visión respecto de los temas a abordar, respecto del conflicto, respecto de los enfoques y no netamente parcializado desde el ejercicio de la profesión o desde el ejercicio de la función. Por eso es que agradecido de que estos espacios se mantengan, se propicien y sean una vecenos para podernos mejorar en nuestro trabajo que replica, por supuesto, en que cada uno de los justiciables tenga lo más pronto posible una resolución a su conflicto de manera fundada, justa y adecuada. Y la invitación es la modificación del régimen arancelario
partir de mayo de este año, donde ha pasado a enaltecer el trabajo profesional desde fijar reglas por ahí un poco más claras a los fines de la determinación de los honorarios de los abogados, otras pautas de regulación, o sea, que resulten favorables. Bueno, en definitiva, no saber mejorar serían las condiciones por las cuales el letrado percibe sus ingresos para poder no subsistir él y su familia. Todas las transiciones traen crisis y todas las crisis, soy un convencido que trae progreso. Einstein ya decía, no sea, eso, y evidentemente aún hasta las crisis emocionales uno siempre no sabemos, mejora aunque cueste. Desde el punto de vista no creo que la crisis legislativa no es tal, sino solamente es necesario que en el desandar ir puliendo. El tema es que como somos tantas cabezas y tantos operadores, la ley puede permitir interpretaciones distintas y los espacios como estos los que nos permiten ir compartiendo y de alguna manera nos va a poder ir unificando cuál es la mejor verdad, porque ni una ni otra no sabe, creo yo, que es la absoluta, ni la que por ahí sostiene una parte o sostiene otra, o ni siquiera la que puede llegar a sostener algún tribunal máximo, Tribunal Superior de Justicia, Corte Suprema, que se siguen por una cuestión, si bien no, en nuestro ordenamiento no tenemos el peso del precedente, pero sí eso marca un norte y colabora con la seguridad jurídica y la economía de los procesos. No quita, que uno tenga, que seguirlo. Y de ese punto de vista creo que es fructífero espacios como estos para poder capacitarnos, mejorarnos y exponer dónde estamos para y hacia dónde queremos. Soy un agradecido acá cuando conversaba, porque mis colegas que estuvieron acá hablando del Poder Judicial tienen una competencia limitada, marcada por el fuero en el cual desempeñan sus funciones. Bueno, yo allá, a modo de chiste, sostengo que me falta dar misa los domingos porque soy uno de los pocos juzgados en la provincia que queda con la competencia múltiple, es decir, allá yo concentro, como si fuera el poder público, no sería así, pero concentro todas las competencias. Soy juez en civil, comercial, conciliación, familia, también en materia penal, penal juvenil, violencia familiar y de género. En definitiva, eso me permite, desde el punto de vista arancelario, tener que manejar toda la ley y no solamente el pedacito cotado respecto de los procesos que tienen contenido económico o los procesos civiles, y eso nos permite una comunicación propia del derecho que es espléndida, porque uno se da cuenta, que no son compartimentos estancos y termina siendo netamente una cuestión de sentido común, el menos de todos los sentidos que a veces tenemos, pero que muchas veces la solución está en analizar qué fue lo que sucedió y aplicar el sentido común para poder buscar el resultado. En tener todos los fueros, uno le permite tener una gimnasia que a veces es agotadora porque no se termina, además cuando uno salió de una audiencia de un accidente de tránsito, entra a un juicio penal por una violación, por un robo, por una violencia familiar, y eso permite tener también otra visión de la realidad, ¿no? Claro. El juez, hasta hace tiempo, hace muchos años leí un libro de Piero Calamandrei, que hablaba del elogio de los jueces, y eran esos viejos trogloditas, así lo pintaban, que estaban encerrados en su despacho llenos de libros y ausentes de realidad. Hoy, con modificaciones que se han ido implementando desde la Administración de Justicia y desde tener una justicia más cerca, de hecho hay un lema, un logo ya de hace muchos años, que autos oficiales del Poder Judicial o la publicidad habla de justicia cerca, y de esa manera se han ido implementando distintas gestiones, por ejemplo, para llevar el servicio de justicia o de asesoramiento a lugares vulnerables. Hay entes, oficinas, asesorías móviles que viajan por la provincia recorriendo lugares vulnerables.
y la implementación de otros procesos de carácter oral donde exige la presencia obligatoria de quien tiene el conflicto, también transparenta la labor profesional y la labor de la función, y entonces allí poder participar el ciudadano en su propio conflicto, creo que desde el punto de vista del ciudadano termina siendo satisfactorio, que pueda ser escuchado por el juez que le va a resolver el conflicto, que pueda exponer qué es lo que le pasó, qué es lo que pretende, porque muchas veces el abogado le da el marco jurídico a la situación que tiene el cliente a plantear, y a veces el cliente lo único que pretende es otra solución y con eso satisface y zanja el conflicto. Y eso hoy, con estas modificaciones, ha vuelto a mano del ciudadano que tiene, titular del derecho, que tiene el conflicto, para poder ir y estar de manera presencial en estos procesos que le permite justamente tener esta cercanía, esta inmediatez con el juez. Y se ha agilizado muchísimo, hasta se han acabado, podría decirte, las famosas chicanas que antes, las elucubraciones que hacía el abogado, así como el juez elucubraba en su despacho para resolver, bueno, el abogado también elucubraba, no sé, en su estudio, para hacer planteos frente a las fallas, falencias o por ahí pisadas en falso del tribunal o de la contraparte. Hoy el proceso es mucho más simple, me atrevería, no sé qué decir, hasta más honesto, con otra camaradería, desde una regla básica de buena fe, porque hay que ponerle la cara al otro colega face to face, hay que ponerle también la cara al cliente, hay que ponerle la cara a la contraparte, y eso termina siendo una limitación de nuestras propias emociones que nos lleva a manejarlo de otra manera. Y a su vez ha empoderado al juez en otro rol, como director del proceso, para limitar, para proponer alternativas, en el caso de los conflictos, de proponer alternativas superadoras para poder arribar a un acuerdo sin tener que desandar y desenvolver un proceso. Yo siempre digo que los quiero acompañar a construir un traje a su medida, no a mi medida, porque cuando yo lo construyo a mi medida, a cualquiera de las dos partes que tienen el conflicto, uno le va a quedar corto, chico, apretado, el otro va a quedar grande. Y ahí cuando en esas variables a ninguno le va a gustar. Y seguimos en el litigio. Vamos a tener recursos y vamos a tener, no sabemos, otras instancias que tampoco nos brindan solución. Y entonces de esa manera creo que resulta positivo este nuevo rol que ya viene de hace rato implementándose casi en todas las jurisdicciones del país. Allá con los programas de oralidad del ministro Garabano en el famoso Justicia 2020, de ahí no sabemos, vienen implementándose en casi todas las jurisdicciones de acuerdo a los recursos con que cuente el Poder Judicial, la capacitación, no sabemos, de los operadores internos y externos, para podernos brindar otra manera. Los resultados están a la vista. El Tribunal Superior de Justicia, en cada una de sus salas, con la implementación de la oralidad, lleva una rigurosa control de estadística y permiten poner de manifiesto que hoy el resultado es otro. Procesos que antes demoraban 3-4 años como mínimo en una primera instancia, hoy están concluidos con sentencia, algunos menos de un año y otros excepcionalmente después de un año. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto.
En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te digan que sí, que vean lo que vales, que te den la oportunidad. Tenés toda la razón, ma. Bueno, chao, voy a la facu. Y suerte en tu primer día. Gracias. No hay futuro sin producción ni empleo. Empleo más 26. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Proyectos de reforma laboral se ha instalado desde hace unos meses en la Argentina. Seguramente lo empezará a tratar el gobierno en breve. ¿Qué cambia para los trabajadores? Dialogamos con el doctor Guillermo Pérez Crespo, es presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Se ha instalado uno de los temas que indudablemente no hay mucha información oficial, por cierto, hay mucho debate en los medios de comunicación respecto a cambios en una reforma laboral inminente. ¿Qué es lo que se sabe, Guillermo? Poco porque en realidad hasta este momento lo que sucede es que se hacen correr, no sé si intencionalmente o no, versiones contradictorias, diferentes sobre la idea o el plan de cambio en la legislación del trabajo y de los sindicatos. Las versiones son muy diferentes y no hay todavía circulando un proyecto oficial. Lo que hay es el viejo proyecto que había presentado la diputada Díez y las declaraciones de Julio Cordero, algo que también habló Milei, pero creo que por ahí fue un poquito más detallista Julio Cordero en el plenario de IDEA. Sí, pero no mucho más que eso. La idea, Guillermo, de instalar algunos tips, algunos disparadores, la jornada de 12 horas, digo, ¿es posible? ¿Se evalúa? Bueno, sí, se evalúa. En realidad, esto viene al arrastre. El tema de la jornada laboral es uno de los temas esenciales en la discusión entre el sector empresarial y los trabajadores, desde hace ya varias décadas, y no solo en Argentina, sino en muchos otros países. Después de haber llegado a la jornada máxima de 8 horas, 48 horas semanales en el año 29, con el convenio, el 21 del siglo pasado, con el convenio 1 de la OIT, que de a poco se fue instalando en muchos países, a partir de hace unos 50 años comenzó un proceso inverso de presiones para alargar la jornada laboral. Pero más que para alargarla, es para precarizarla en un sentido muy particular. La posibilidad de esto que se llama banco de horas, donde el empleador le puede pedir al trabajador, o le puede exigir en realidad más que pedir, le puede exigir que hoy trabaje 6 horas y la semana que viene esté trabajando 10 horas, y así compensar a lo largo de una cantidad de ciclos, pueden ser mensuales o anuales, porque eso varía en las distintas propuestas que ha habido, la jornada, de modo tal que tenga el trabajador a su disposición en cualquier momento. Esto hace que el trabajador no tenga vida propia, no tenga derecho a vida propia, no puede estudiar,
porque le van a cambiar los horarios, no puede tener una vida, por ejemplo, de práctica de deportes, no puede tener una vida social asentada, sino una vida en función de la necesidad de la producción de la empresa donde está, ¿no? Eso es lo que más se está discutiendo, más que la larga de la jornada. Porque la larga de la jornada, 12 horas, así, permanente, estaría en abierta violación al convenio 1 de la OIT. Lo otro también, pero esto es mucho más abierto, más abierta a la vulneración del convenio 1 de la OIT, y generaría denuncias y presiones al Estado argentino para cambiar la cuestión, ¿no? Guillermo, no hay retroactividad, ¿no? Con la ley, esto está claro. Digo, para los trabajadores que hasta el día de hoy están bajo un convenio. No está tan claro. A ver, no está tan claro por dos razones. Una, porque sí, obviamente, desde mi punto de vista, no puede aplicarse retroactivamente, no se pueden cambiar los contratos de trabajo existentes. Pero lo cierto es que varias de las leyes que se han ido, y normas que se han ido sancionando, por ejemplo la 27742, intenta cambiar para atrás algunas cosas, a pesar de que la ley no lo dice, y ha habido jurisprudencia, fallos judiciales que han aplicado la ley con retroactividad. En pocos lugares y en minoría, pero lo están haciendo. Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con que el derecho laboral, todo el derecho, pero mucho más el derecho laboral, está íntimamente relacionado con lo que es la relación de fuerza entre las partes. Claro. Hay una parte menos fuerte que la otra, y no es difícil imaginar una situación donde una empresa que le permiten tener este nuevo sistema presione a los trabajadores anteriores diciendo: o ustedes aceptan como los nuevos trabajadores, o yo voy cambiando de a poco todo el personal para tener a todo mi personal en este nuevo sistema que me conviene más. Eso es una realidad posible, ¿no? Y muy concreta. Claro. Se habló también de la posibilidad que apuntaba a la eliminación de los gremios, ¿no? Esta acción del gobierno con esta reforma. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿De la eliminación de los gremios? Sí, de los gremios como intermediario, digamos. Bueno, sí, entiendo la... A ver, es otra cuestión que también viene de largo arrastre, es decir, para el sector empresarial, para el capital, es importante poder obstaculizar, limitar, restringir lo que es la organización colectiva a los trabajadores, porque eso es lo que le da fuerza a los trabajadores. Más allá que haya contradicciones o no en algunas direcciones sindicales, que tengan sus límites en algunas cuestiones, la realidad es que para los trabajadores contar con sindicatos es una herramienta importante y les sirve para discutir condiciones de trabajo. Lo que está buscando este planteo del gobierno, hay diferentes versiones, pero en principio sería restringir la posibilidad de algunas acciones gremiales por parte de los trabajadores y sus sindicatos. Por ejemplo, restringir el derecho de huelga, restringir el derecho a asamblea en los lugares de trabajo, limitar la cantidad de delegados, limitar la cantidad de horas gremiales que puedan tener esos delegados para atender los problemas de los trabajadores en el establecimiento, y obviamente limitar, restringir y debilitar el sistema de paritarias, que es una cuestión que a las empresas les interesa mucho. De dos formas. Una es eliminando la ultraactividad, o sea, estableciendo que los convenios actuales tengan un plazo máximo de vigencia y se obligue a todas las partes a rediscutir nuevos convenios. Esto debilitaría obviamente a muchos sindicatos y podría significar la eliminación de convenios. También tengamos en claro que esto puede ser la puerta abierta a un estado de conflicto que haga crisis en el país y genere una situación social, la verdad que difícil de prever en este momento. Y por otro lado, se busca que el convenio de empresa prevalezca sobre el convenio de actividad. Esto es algo que ya se había planteado con la famosa ley Banel con su momento. Hubo varias veces se intentó, hasta ahora, cada vez que se intentó hubo que retroceder por parte del empresariado, pero esto va a ser un intento
aparentemente fuerte en esta etapa, ¿no? Y esto debilitaría mucho porque quedarían algunas empresas con buenos convenios y otras empresas con trabajadores con muy malas condiciones de trabajo. ¿Es necesaria una reforma laboral? Esto se ha instalado. Todavía nadie ha explicado por qué es necesaria. Yo creo que sí hay una necesidad de una reforma en sentido inverso. Por ejemplo, para que el trabajador o la trabajadora que tiene un hijo enfermo puedan contar con una licencia que no sea de 1, 2 o 3 días según los casos, según los convenios. A ver, y la ley. Hay situaciones que están reclamando la actualización de derechos de hace décadas y hasta ahora no se ha conseguido. Ahora, este tipo de reforma, que yo entiendo que no es realmente una reforma, sino que es una derogación de los derechos, porque es totalmente unilateral, este tipo de reforma se instala en la discusión como algo necesario, y uno puede preguntarse, ¿necesario para quién? Claro. Porque vamos a discutir la necesidad de algo si primero vemos a quién le beneficia y para quién es necesario esto. Claro. Y el problema está que esto que llaman reforma solo es necesario, o por lo menos interesa, a un sector mínimo de la sociedad. Pero lo han instalado como si fuera una necesidad objetiva de toda la sociedad, a fuerza de repetición de conceptos, pero que no tienen asidero real. Ese es el problema. Llegamos al final del programa. Gracias, como siempre, por la compañía. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. Estamos en todas nuestras redes sociales, en Red X, en Facebook y en Instagram. Próximo domingo a las 13 y por Canal 13 nos reencontramos para ser Sujetos de Derecho. Buen fin de semana.